he venido hablando del magisterio de Epicteto y voy a ocuparme ahora del método de enseñanza. Me ocupé anteriormente de quienes conformaban el auditorio de Epicteto, luego hablé del contenido de la educación filosófica de Epicteto. Ahora vamos a hablar del método de enseñanza de Epicteto. La enseñanza que le daba Epicteto a sus alumnos acudía a tres estrategias básicas. La primera es lo que podríamos llamar el comentario de textos. Se comentaban textos de autores estoicos y de otros filósofos de la antigüedad. El segundo eran las conversaciones o pláticas, las diatribai. Ya veremos lo que eso significa. Y en tercer lugar, Epicteto les exigía a sus alumnos que hicieran ciertas composiciones. Esos eran como los tres elementos claves del método. Hablemos brevemente de cada uno de ellos. Pero antes digamos esto, era una enseñanza que era al mismo tiempo formal e informal. Había partes formales, sobre todo el comentario de textos, donde había que estudiar con cuidado lo que decían ciertos autores, etc. Pero había una parte muy informal porque era más conversada, porque había una parte que correspondía a cada uno, porque finalmente a lo que más se parece la enseñanza filosófica de Epicteto es a lo que hoy llamamos unos ejercicios espirituales. Sí, en el sentido que les dio San Ignacio, pero también, sobre todo, en el sentido que les ha dado en el último tiempo ese estudioso francés de la filosofía antigua que es Pierre Hadot, que ha insistido mucho en que en la filosofía antigua y particularmente en el estoicismo existían estos ejercicios espirituales. Y entonces, de alguna manera, lo que Epicteto enseñaba a sus discípulos eran unos ejercicios espirituales que tienen una parte un poco más formal de aprendizaje y de comentario de textos, pero tienen una parte mucho más informal de conversación, de ejercicios para hacer cada uno por su cuenta, etc. Empecemos por la parte más formal entonces, el comentario de textos. Basta leerse las disertaciones para ver a quienes se refiere más de una vez y a quienes cita en distintas ocasiones Epicteto, porque se utilizaban especialmente pasajes, seguramente se leían, se comentaban, se utilizaban sobre todo pasajes de los tres grandes maestros del estoicismo antiguo, del estoicismo griego. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, que vivió entre el año 334 y el año 260, es decir, alcanzó a ser contemporáneo incluso de Aristóteles. Cuando muere Aristóteles, él es joven, bueno, venía de la isla de Chipre, pero él es el fundador del estoicismo. Luego, quien lo sucedió, que fue Crisipo, que fue el gran representante de los estoicos a lo largo del siglo III a.C., nació en el año 280 y murió en el año 207, y fue uno de los estoicos más conocidos, y en muchas ocasiones se citan textos de Crisipo. Y finalmente Cleantes, que vivió entre el año 300 y el año 220 a.C., y que es el autor del famoso himno Zeus, que entre otras lo cita al final del Enquiridion el propio Epicteto. Pero evidentemente, aunque esos eran los grandes maestros del estoicismo antiguo, también Epicteto más de una vez lee con sus estudiantes textos de Homero, de Platón, de Jenofonte, cuenta anécdotas de Heráclito, de Diógenes el Cínico y de muchos otros. Y por supuesto, también hay una parte crítica de otras escuelas filosóficas, particularmente de los epicúreos. A diferencia de Séneca, que admira muchas cosas en Epicuro, Epicteto es mucho más distante de Epicuro, tiene mucha más reserva con Epicuro y también con los escépticos, que aquí se les llama normalmente los académicos. Parece que el propio Epicteto incluso hizo algunas antologías de textos que se utilizaban en su escuela, pero que se interpretaban muy libremente. Y algunos cuentan, hay algunos testimonios
según los cuales Epicteto utilizaba a sus alumnos aventajados como una especie de monitores. Desafortunadamente no conservamos muchas de sus explicaciones, aunque podemos imaginárnoslas un poco a través de leer nuevamente las disertaciones. Pero este primer elemento, que era mucho más formal, se complementaba con ejercicios, sobre todo ejercicios de composiciones de los alumnos. Claro, había ejercicios también, hay muchos ejercicios en el estoicismo, por ejemplo, algunos llevaban un diario o había un espacio para meditar sobre la muerte, etc. Pero aquí me voy a referir básicamente a las composiciones que les pedía Epicteto a sus alumnos. Desafortunadamente no conservamos ninguna, pero lo que buscaba él era que hicieran un ejercicio de reflexión filosófica original y también en cierto modo de composición retórica. La retórica, aunque se le criticara, era la base misma de la educación romana. Entonces, el componer por escrito era un elemento esencial de toda educación. De hecho, en algunos pasajes de las disertaciones, especialmente en los capítulos 17 y 35 del libro segundo, se ve una referencia que Epicteto hace a esas composiciones que les pedía a los alumnos. Entonces, había por una parte exégesis de textos, como los de Crisipo, los de Cleantes, los de Zenón de Sitio, había ejercicios escritos, había ejercicios orales, y todo eso formaba parte de un gran proyecto de preparación para llevar una vida filosófica. Es decir, aquí había un plan de estudios y había un método de trabajo en la escuela de Epicteto. Pero la parte más novedosa de esa educación y de ese método de Epicteto estaba en sus disertaciones o pláticas. Empiezo por el término. El término es un poco equívoco. Para nosotros una diatriba es como una acusación, como algo incluso peyorativo. Una diatriba contra alguien es casi como una acusación. No significaba eso. El término griego original es diatribai, pero no se puede traducir por diatriba o diatriba, traducen otros, sino más bien por un discurso. Así lo traduce el gran estudioso de la filosofía de Epicteto en inglés, que es Allfather. Allfather lo traduce como los discursos de Epicteto. Paloma Ortiz, que traduce el texto al español en la edición de Gredos, habla de disertaciones. ¿Vale? Está bien, era una disertación que un maestro hacía en compañía de sus alumnos, a veces respondiendo inquietudes de ellos, a veces comentando situaciones. Vale, puede ser disertaciones. Pero a mí la traducción que más me gusta es la de Jordán de Urrías, un español, que es pláticas. Los colombianos no utilizamos mucho el verbo platicar, pero los mexicanos sí lo utilizan, y es muy interesante porque platicar no solo es conversar. Platicar es una conversación, pero cercana, íntima, entre personas que se conocen. Eso era lo que hacía Epicteto. Una plática con sus discípulos, con la gente que iba a visitarlo, etc. Entonces, no son una cosa muy formal, no son demasiados informales, no son conversaciones espontáneas, no son informales, son simplemente un discurso hablado, pero, insisto, sin ninguna connotación peyorativa de virulencia o de violencia, como tiene el término diatriba que utilizamos. En realidad el término existía en la tradición filosófica y era una diatriba, y era un discurso que tenía una finalidad ética. Si lo tradujéramos a nuestros términos, podríamos decir que una diatriba es como una conversación moral popular que utilizaron mucho los cínicos y los estoicos. Era una conversación en donde había una gente cercana y había un maestro que enseñaba, ponía ejemplos, comentaba situaciones, recordaba algunas sentencias, etc. Entonces, las diatribae eran unas conversaciones filosóficas de carácter exhortatorio.
en donde hay un auditorio que pregunta o que cuestiona o que pide aclaraciones o que a veces simplemente asiente. Cuando uno lee las disertaciones de Epicteto, se da cuenta que él está hablando a alguien, que ahí hay un auditorio, que no es alguien que está escribiendo como se pone un profesor a escribir un artículo. No, esas conversaciones, eso que está ahí es algo conversado, ¿cierto? Y en donde hay un cierto debate implícito con un posible interlocutor. A veces es un interlocutor presente, a veces Epicteto responde a alguien que le preguntó algo ahí mismo, a veces es un interlocutor ausente, a veces incluso puede ser un muerto. Entonces, si viniera Sócrates y me dijera ahora que tal y tal cosa, yo le diría que esto y aquello, etc. A veces incluso puede uno inventarse un adversario intelectual. Bueno, y si alguien me dijera que tal y tal cosa, entonces yo le respondería, etc. Hay un auditorio, pero hay un interlocutor, sobre todo porque estas diatribae complementan lo anterior, es decir, complementan las lecciones formales, pero con una enseñanza que tiene un tono sencillo, familiar, etc. Y en donde, claro, el maestro que enseña algo, pues también se permite el uso de estrategias retóricas, ¿no? Se permite pensar libremente, expresar las cosas como mejor le parecen. Entonces, lo que nos conservó Flavio Arriano al conservar estas disertaciones o pláticas es un estilo de hacer filosofía muy particular, muy propio del estoicismo, pero también muy propio especialmente de Epicteto, que fue un maestro oral, cuya sabiduría fue dirigida a personas concretas en momentos concretos de su vida.